¿Qué onda, banda? Estamos de regreso. Ahora sí, tenemos un poquito más de tiempo. Aquí en Lecturas para Trapear. ¿Por qué ayer tuvo que ser tan precipitado el asunto? Como les había dicho en el video anterior, no sé cómo llamarlo, están podando en esta zona. Entonces hay como ciertos descansos que se dan los trabajadores entre que tumban un árbol y otro. Entonces en ese pequeño descanso es la única oportunidad que hay para grabar sin el puto escándalo de la sierra. Entonces me dijeron que iban a estar así todo el día y la verdad es que en la noche es como muy complicado grabar aquí. Entonces por eso no se puede hacer grabaciones tan largas, porque el escándalo es demasiado. O sea, a pesar de que estás en un interior, no se escucha, es horrible. Y para alguien que está estudiando música clásica está todavía peor, pero bueno. Como sea, estamos aquí y seguimos con esto que es La Metamorfosis, capítulo 3, un libro de Franz Kafka, en esta tercera parte, en Lecturas para Trapear. Se sentaban a la mesa, en los mismos sitios en que antes habían comido el padre, la madre y Gregorio. Desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor. Al momento aparecía por la puerta la madre con una fuente de carne, y poco después lo hacía la hermana con una fuente llena de patatas. La comida humeaba. Los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes que había ante ellos, como si quisiesen examinarlas antes de comer. Y efectivamente, el señor estaba sentado en medio, y el que parecía con más autoridad de los tres, cortaba un trozo de carne en la misma fuente, con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna o no. La madre y la hermana, que habían observado todo con impaciencia, comenzaban a sonreír, respirando profundamente. La familia corría en la cocina. Ahí es donde comían. A pesar de ello, el padre, antes de entrar, entraba primero en la habitación donde estaban los señores, y con una sola reverencia y la gorra en la mano, daba una vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaban y murmuraban algo por el cuello de su camisa. Cuando ya estaban solos, comían casi en absoluto silencio. A Gregorio le parecía extraño el hecho de que todos los variados ruidos de la comida, una y otra vez, se escuchasen principalmente los dientes al masticar. Como si con ello quisieran mostrarle a Gregorio que para comer se necesitan los dientes, y que aún con las más hermosas mandíbulas, sin dientes no se podía conseguir nada. Pero si yo tengo apetito, se decía Gregorio preocupado, aunque no me apetecen estas cosas. ¿Cómo comen los huéspedes y yo aquí muriéndome? Precisamente aquella noche Gregorio no se acordaba de haberlo oído en todo el tiempo. Por primera vez, después de muchos días, se escuchó el violín. Los huéspedes ya habían terminado de cenar. El de en medio había sacado un periódico. Le había dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres fumaban, y leían echados hacia atrás. Cuando el violín comenzó a sonar, escucharon con atención y se levantaron. De puntillas, fueron hacia la puerta del vestíbulo, en la que permanecieron quietos de pie, apretados unos junto a otros. Desde la cocina se les debió oír, porque el padre gritó: «¿Les molesta a los señores la música?». Inmediatamente, «Puede dejar de tocarse». «Al contrario», dijo el señor de en medio. «¿No desearía la señorita entrar con nosotros y tocar aquí en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable?». «Naturalmente», exclamó el padre, como si el violinista fuese él mismo. Los señores regresaron a la habitación y esperaron. Pronto llegó el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas. El padre se apoyó en la puerta, con la mano derecha colocada entre los botones y la libreta abrochada. La madre, a ella le ofrecieron una silla por parte de uno de los señores, y como la dejó en el lugar en el que por casualidad la había colocado el señor,
permanecía sentada en un rincón apartado. La hermana empezó a tocar. El padre y la madre, cada uno desde su lugar, seguían con atención los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, había avanzado un poco hacia adelante y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar. Ya apenas se extrañaba de que en los últimos tiempos no tenía consideración con los demás. Antes estaba orgulloso de tener esa consideración, y precisamente ahora hubiese tenido mayor motivo de esconderse, porque como consecuencia del polvo que reinaba en su habitación, y que volaba por todas partes al menor movimiento, él mismo estaba también lleno de polvo. Sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos, pelos, restos de comida. Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restregarse contra la alfombra, tal y como lo hacía antes varias veces al día. Y a pesar de este estado, no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor. Por otra parte, nadie le prestaba atención. La familia estaba completamente absorta en la música de violín. Por el contrario, los huéspedes, que al principio con las manos en los bolsillos se habían colocado demasiado cerca detrás del atril de la hermana, de forma que podrían haber leído la partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana, hablando a media voz, con las cabezas inclinadas, se retiraron pronto hacia la ventana, donde permanecieron observados por el padre con preocupación. Realmente daba a todas las luces la impresión de que habían sido decepcionados en su suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín, de que estaban hartos de la función y solo permitían que se les molestase por amabilidad. Especialmente la forma en que echaban en lo alto el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo. Y sin embargo, la hermana tocaba bien. Su rostro estaba inclinado hacia un lado. Atenta y tristemente seguían sus ojos las notas del pentagrama. Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo, para quizá poder encontrar sus miradas. ¿Es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música? Le parecía como si se mostrase el camino hacia lo desconocido y anhelado, hacia el alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, a tirarle de la falda y darle a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación, porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo. No quería dejarla salir nunca de su habitación, al menos mientras él viviese. Su horrible forma le sería útil por primera vez. Quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que la atacasen. Pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza, sino por su propia voluntad. Debería sentarse a él sobre el canapé, inclinar el oído hacia él, y deseaba confiarle que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio, y que si la desgracia no se hubiese cruzado en su camino la Navidad pasada, probablemente la Navidad ya había pasado, se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de réplica alguna. Después de esta confesión, la hermana estallaría en lágrimas de emoción, y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría su beso en el cuello, que desde que iba a la tienda siempre llevaba al aire sin cintas ni adornos. «Señor Samsa», gritó el señor del medio al padre, y señaló sin decir una palabra más. Levantó su índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. En un principio, el huésped del medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza, y a continuación miró hacia Gregorio. El padre, en lugar de echar a Gregorio, consideró más necesario ante todo tranquilizar a los huéspedes, a pesar de que ellos no estaban nerviosos en lo absoluto, y Gregorio parecía distraerles más que el violín. Se precipitó hacia ellos e intentó con los brazos abiertos empujarles a su habitación, y al mismo tiempo evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio. Ciertamente se enfadaron un poco. No se sabía ya si por el comportamiento del padre, o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que sin saberlo habían tenido a un vecino como Gregorio. Exigían al padre explicaciones, levantaban los brazos, se tiraban intranquilos de la barba y muy lentamente retrocedían hacia su habitación. Entretanto, la hermana había superado el desconcierto
en que había caído antes de interrumpir su música de una forma tan repentina. Había reaccionado de pronto, después de que durante unos momentos había sostenido en las manos caídas con indolencia el violín y el arco, y había seguido mirando a la partitura como si todavía tocase, y había colocado el instrumento en el regazo de la madre, que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitando violentamente los pulmones. Y había corrido hacia la habitación de al lado, a la que los huéspedes se acercaban cada vez más deprisa ante la insistencia del padre. Se veía cómo, gracias a las diestras manos de la hermana, las mantas y almohadas de las camas volaban hacia lo alto y se ordenaban. Antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación, había terminado de hacer las camas y se había escabullido hacia afuera. El padre parecía estar hasta el punto dominado por su obstinación, que olvidó todo el respeto que ciertamente debía a sus huéspedes. Solo les empujaba y les empujaba, hasta que ante la puerta de la habitación, el señor de en medio dio una patada tronadora contra el suelo y así detuvo al padre. «Tenía que decirles a ustedes», dijo, levantó la mano y buscaba con sus miradas las de ellos también, la de la madre y la de la hermana. «Teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias que reinan en esta casa y en esta familia», en este punto escupió decididamente sobre el suelo, «en este preciso instante dejo la habitación. Por los días que he vivido aquí, no pagaré, naturalmente, lo más mínimo. Por el contrario, me pensaré si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles, créanme, de justificar». Calló y miró hacia adelante como si esperase algo. En efecto, sus dos amigos intervinieron inmediatamente con las siguientes palabras. «También nosotros dejamos en este momento la habitación. A continuación, agarro el picaporte». Cerró la puerta de un portazo. El padre se tambaleaba tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caer en ella. Parecía como si se preparase para su acostumbrada siestecita nocturna, pero la profunda inclinación de su cabeza, abatida como si nada la sostuviese, mostraba que de ninguna manera dormía. Gregorio yacía todo el tiempo en silencio, en el mismo sitio en que le habían descubierto los huéspedes. ¡Listo! Ok. Bueno, afortunadamente no nos interrumpieron. Ya estamos a, ¿qué? 10-20 minutos de terminar con esto. Lo vamos logrando. Sí se puede. Y bueno, saludos de este video van a ser para Irazu. Gracias por checar los videos. Gracias por todas las palabras. Y también me pidieron que hiciera un poquito más de recomendaciones de los tacos a los que voy. Bueno, los de ahí del mercado de Jamaica son unos. ¿Dónde quedan? Te vas al metro Jamaica, saliendo ahí está el puto mercado. Son famosos, entonces seguramente la gente de por ahí te podrá decir cuáles. Pero, bueno, para la gente sureña, los de Tlalpan principalmente, ya sé que mucha gente de otros lados está hasta la madre que les diga esto, pero puta madre los tacos Charlie. El suadero de ese lugar, no mames, o sea, el suadero y la salsa roja, creo que hay pocas cosas en la vida que yo he probado algo así. Están buenísimos. Un poquito caros, pero están buenísimos esos pinches tacos. Así que si un día andan cheleando ahí por el centro de Tlalpan, en el Ogro, en los Griotos de Carranza, en donde sea, salme, dense una vuelta por esos tacos porque la neta rifan cabrón. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en Lecturas para Trapear. Esto es La Metamorfosis de Franz Kafka, el capítulo 3, lectura 3. Y por ahora, hasta aquí le dejamos. ¡Chao! Mañana me voy de aquí. El consuelo que me queda es que se han de acordar de mí. Cambié de un encino verde. Medio sueño y me dormí. Y me desperté un gallito cantando kikiri, kikiriki. Canta un gallito kikiriki. Kikiriki, cantaba un gallito, kikiriki,
Chan, 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 na, na, na.